Buenos días, saludos cordiales a todos y todas. Continuamos con la ficha número 16 con el tema de organización de datos no agrupados en tablas de distribución de frecuencia. En esta ocasión vamos ya a pasar al bloque de estadística. Y como ustedes saben, primero vimos álgebra y función, después vimos algunos temas de geometría y medidas, y ahora vamos con el último bloque que sería de estadística. Y vamos a abordar la destreza de cómo organizar datos no agrupados, máximo 20, en tablas de distribución de frecuencia absoluta y relativa. Veamos, vamos a recordar, observa la siguiente información y comento con mis compañeros. Vamos a recordar algunas cositas. Veamos, en general todas las tablas estadísticas cumplen esto. La suma de todas las frecuencias absolutas, es igual al número total de datos que se representa con n. La suma de todas las frecuencias relativas es 1, si la expresamos en forma fraccionaria o decimal, y 100 si la expresamos en porcentaje. La frecuencia absoluta acumulada del último valor coincide con el número total de datos. Y la frecuencia relativa acumulada del último valor es 1 si la expresamos en decimal o fracción y 100 si la expresamos en porcentaje. Recuerda, la frecuencia absoluta es el número de veces que aparece un valor determinado en la muestra. La frecuencia relativa es el resultado de la división de esta frecuencia absoluta por el número de datos. Y la frecuencia acumulada es la suma de las frecuencias absolutas de todos los valores inferiores o iguales al valor considerado. Nos dice, observa el diagrama y completa la tabla. Vamos a recordar esto, esta es una gráfica estadística que nos dice que aquí están las semanas y aquí están las ventas de autos. Aquí tenemos ya la tabla estadística que nos dice una tabla de frecuencia que vamos a poner los datos semana, vamos a poner 1, 2, 3, 4 y 4 y el total. Aquí vamos a poner el número de autos vendidos y aquí la frecuencia relativa. Para el número de autos vendidos nosotros tenemos que ver primero aquí, si es la semana 1, ¿cuántos se vendieron? Se vendieron 5, entonces tengo que colocar ese valor. En la semana 2 se vendieron 6 autos. En la semana 3 nuevamente se vendieron 5. Y en la 4 se vendieron 4 autos. El total de esto me da 20 autos, es decir, que en total se han vendido 20 autos. Para sacar la frecuencia relativa, tengo que, esta columna, que es la frecuencia absoluta, se representa con F minúscula y minúscula, que significa frecuencia absoluta. HI significa frecuencia relativa y es igual a la frecuencia absoluta dividido por el total de datos. Este total de datos viene siendo N. Lo que tenemos que hacer es dividir cada uno de estos términos de la frecuencia absoluta por el total de datos. 5 dividido para 20 me da 0,25. 6 dividido para 20 me da 0,30. 5 dividido para 20 es 0,25 y 4 dividido para 20 es 0,20. Como vimos anteriormente, este resultado de la frecuencia relativa me tiene que dar 1 si es en decimales. Si lo hiciera en porcentaje me tendría que dar 100, pero en este caso lo estamos haciendo en decimales. Repito, primero hemos observado el diagrama y lo hemos pasado de este diagrama estadístico, lo hemos pasado a una tabla de frecuencias. Hemos puesto en la primera columna las semanas y en la frecuencia absoluta vendría siendo el número de datos de autos que han vendido. Y los empezamos a contar, a ver, mire, primera semana 5, segunda semana 6, tercera semana 5 y cuarta semana 4. El total de autos es 20. Necesito este dato porque para sacar la frecuencia relativa necesito el total de datos. Y empiezo a dividir la frecuencia absoluta por el total de datos y me tiene que dar 1. Veamos. Realiza la tabla de frecuencia con los siguientes datos. Tenemos aquí, mire, en una escuela se realizó una encuesta sobre deporte que más le gusta practicar a los estudiantes y se obtuvieron los siguientes resultados. Bueno,
Aquí está lo que nos da en la ficha, este es el resultado. Vamos a hacer una tabla en la que vamos a poner primero aquí cuál es la variable que viene siendo el deporte, esta de aquí que es la frecuencia absoluta y esta que es la frecuencia relativa que ya vimos cómo se saca. Entonces vamos a colocar primero esta, la variable, fútbol, ciclismo, atletismo, básquet, voleibol y natación. Después vamos a ver cada uno, cuántos estudiantes les gustó fútbol, cuánto ciclismo, y ahí empezamos a colocar, mire, 15, 69 ciclismo y así. Al sumar los datos, porque yo necesito este dato para poder sacar mi frecuencia relativa, me va a dar 500, es decir que se encuestaron a 500 estudiantes para saber qué deporte les gusta. Para sacar la frecuencia relativa, recuerdan que fue frecuencia absoluta dividida para el total de datos. Entonces empezamos, 115 dividido para 500 me da 0,23. 69 dividido para 500 me da 0,138. 138. 46 dividido para 500, 0,092. 92 dividido para 500, 0,184. 138 dividido para 500, 0,276. 40 dividido para 500, 0,08. Al sumar todo esto me da 1, quiere decir que está correcto. Si nosotros al sumar esta columna de la frecuencia relativa me da menos de 1 o más de 1, tenemos que volver a revisar porque en algo nos hemos equivocado. Recuerden, para hallar la frecuencia absoluta solamente son los datos que nos dan, que tenemos que ver es el total para saber cuántas personas se han entrevistado. Y H1 significa frecuencia relativa, que es igual a la frecuencia absoluta dividida para el total de datos. Y la frecuencia relativa nos tiene que dar igual a 1 si lo estamos haciendo con decimales y a 100 si lo estamos haciendo con porcentaje, que lo que tendríamos que hacer es multiplicar por 100 y ahí ya nos daba 100. Bien, continuamos. Completa la tabla de frecuencia. Después de una competencia de atletismo, se realizó una encuesta entre los estudiantes para saber cuántas horas dedican a practicar este deporte durante la semana. Del sondeo se obtuvieron los siguientes resultados. Mire, aquí tenemos un montón de datos. Entonces tenemos que hacer nuestra tabla de frecuencias. Primero, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Sabemos que nuestra variable es número de horas que entrenan un deporte. La frecuencia, ¿y qué vemos aquí? Aquí están los números de horas, desde el menor, que es 0, hasta el mayor, que es 8. Yo veo todos los datos de la tabla y coloco aquí desde el menor número hasta el mayor. A veces no están en orden, entonces pasarían de 1 a 2 o tendría que poner 0 en el que no aparece, pero esta es la primera columna. En la segunda columna recuerden que es la frecuencia absoluta. ¿Y qué es la frecuencia absoluta? ¿Cuántas veces se repite el dato? ¿Cuántas veces se repite el 0? Y nosotros vamos a ver que se repite aquí 1 y aquí otro. Es decir, que 2 veces. ¿Cuántas veces se repite el 1? Tenemos 1, 2, 3, 4 y 5. ¿Cuántas veces se repite el 2? El 2 se repite 1, 2, 3, 4, 5, 6, y se me ha quedado uno por aquí, 7. ¿Cuántas veces se repite el 3? 1, 2 y 3, 4, 5, 6 veces. ¿Cuántas veces se repite el 4? 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7. El 5 se repite 1, 2, 3, 4, 5 veces. El 6 se repite 3 veces. 1, 2 y 3. Y el 7 2 veces. 1, 2 y el 8 2 veces. ¿Sí ven? He completado mi frecuencia absoluta. ¿Cuántas veces se repite cada número? Para hacer la frecuencia, para hacer la frecuencia relativa, se recuerdan que tenía que dividir la frecuencia absoluta por el total de datos, ¿ya? Por el total de datos, que sería 40. Porque al sumar toda mi frecuencia absoluta me tiene que dar 40. Si yo cuento aquí todos los datos, son 40.
entonces me tiene que dar esa cantidad. Si aquí me sale más de 40 o menos de 40, entonces no está bien. Recordando que la frecuencia relativa es igual a la frecuencia absoluta dividido para el total de datos, comenzamos. 3 dividido para 40, 0,05. 5 dividido para 40, 0,125. 7 dividido para 40 y así sucesivamente. Y al sumar nos tiene que dar 1 porque lo estamos haciendo en decimal. Y eso sería todo. Recordando que ¿en qué otras ocasiones voy a utilizar lo aprendido? Pues la estadística se utiliza mucho, especialmente en encuestas, en datos que se quieren saber. Y cada uno de estos datos lo tenemos que representar, de qué contestar. Muy bien, de mi parte muchas gracias, nos vemos en una siguiente ocasión.